Buenas tardes, profesor Javier Noriega. A continuación, voy a realizar el video que usted nos había solicitado. En esta oportunidad tengo acá a mi pareja Eduardo Torres. Muy buenas tardes. Que será la persona que escuchará mi testimonio de vida. Bueno, en estos momentos, Eduardo, te voy a leer el testimonio de vida, que trata más que nada de una pequeña reseña histórica de mi vida, cronológicamente, ¿no? Dada. Okay. Entonces, voy a comenzar indicando lo siguiente. De manera como autoconocimiento mío, mi nombre es Carol San Edil Valera Lozano. Nací en el departamento de Ucayali el 20 de julio de 1986. Soy una persona de estatura pequeña con texturas medias. Mis cualidades son responsable, sincera, respetuosa y a su misma vez los puntos a mejorar son que soy renegona y muy perfeccionista. Me considero una persona con gran deseo de superación. Trato de mirarle siempre el lado positivo a las cosas sin necesidad de dejar de ver la realidad. Mis padres son Nicolás Valera Ratti y Suiza Lozano Llanos. Tengo 3 hermanos mayores, ellos son Nicolás, Beder y Rosario. Vine a vivir a Lima con toda mi familia a la edad de 1 año. Asistí al Colegio Nacional número 3037 en esa época. Empecé el colegio a la edad de 5 años, donde cursé hasta 4º grado de primaria. En 5º grado de primaria me cambiaron a uno de los colegios que se encuentra en el distrito de Breña, que es un colegio de mujeres, donde llegué a concluir mi secundaria. Este colegio formé grandes amistades que hasta el momento conservo con mucho cariño. Y normalmente mientras se pueda nos tratamos de reencontrar. Para recalcar en esta época del colegio, uno de los momentos un poco tristes que me tocó vivir fue cuando una de mis mejores amigas, que se llama Yolén, tuvo que realizar un viaje de sorpresa, desprevenido, a Estados Unidos, donde nos indicaba que ella se iba a quedar a vivir para siempre allá, lo cual nos causó mucha pena, sorpresa, porque ella se retiró del colegio antes de concluir el año escolar. Perdón. Dentro de la etapa escolar también uno de los momentos más bonitos fue cuando pudimos realizar mi viaje de promoción, puesto que en esa época era un poco difícil y tedioso conseguir dinero. Y bueno, al final lo logramos, ¿no? Y lo más emocionante fue que a una de mis compañeras pudimos apoyarle tanto, porque ella sí no pudo recaudar el dinero y bueno, la llevamos y eso sí fue muy bonito. Luego de salir del colegio, bueno, pasó un par de años y me inscribí al Centro Universitario de la Presiten, que esta pertenece a la Marina de Guerra del Perú, lo cual asistía de lunes a viernes de 12 a 6 de la tarde, y los días sábados era full entrenamiento físico. Y eso era bacán porque nos sacaban siempre a correr a la orilla del mar y nos hacían muchos ejercicios que en verdad así nomás cualquier persona no lo realiza. Fue una experiencia muy bonita, porque a pesar de que nosotros, así como nos llaman ahí, somos personas civiles, la disciplina con la que cada personal de la Marina se regía dentro de la base naval era fuerte, y nos hacían ver desde que estábamos en esta que todo iba a ser así si es que ingresábamos, ¿no? La disciplina era mucho, todo era ordenado, todo era muy pulcro. Particularmente a mí siempre me llamó la atención todo lo que era respecto a la vida militar. Porque por eso mismo, porque todo se veía alineado, ordenado, y también porque
A raíz de un familiar, ya me había dado información sobre esto, y esto hizo que yo tenga ese deseo de poder postular, ¿no?, a esta institución. Perdón. Bueno, al mismo tiempo que yo estaba estudiando en la Pre-CITEM, comencé a hacer unas postulaciones de trabajo. En esa época, que era en el 2005 más o menos, era un boom y era una novedad llegar a presentarte un trabajo y ser contratado. ¿Por qué? Porque no había mucha disposición laboral. Entonces, una de las empresas más sofisticadas de ese entonces era llegar a ingresar a lo que era la cadena de hipermercados Metro, que era con los hermanos Wong. Entonces, a mí desde un comienzo me llamó mucho la atención, puesto que mi hermano ya trabajaba ahí y me gustó. Y lo cual era más entretenido y más misterioso y más retador el hecho de que de 200 personas o 250 personas, muchas veces solamente quedaban 20 seleccionadas para el cupo que ellos requerían. Entonces, para mí eso lo hacía mucho más retador, ¿no? Entonces decidí postular e ingresé, pues, ¿no? Recuerdo que como estudiaba, estaba preparándome, yo ingresé como part-time a Metro y era muy difícil, muy tedioso muchas veces. ¿Por qué? Porque yo tenía que salir de la base del Callao y tenía que dirigirme a Breña. Entonces yo supuestamente salía a las 6 de la tarde y mi horario era a las 7. Y entonces mientras que hacíamos formaciones, porque para salir de donde era la escuela hasta la puerta principal nosotros salíamos marchando. Entonces todo ese proceso se demoraba 1 hora y yo no llegaba a tiempo. O sea, los primeros días yo no llegaba a tiempo a la empresa, entonces me sentía mal porque no me gustaba llegar tarde. Entonces llegué a un acuerdo con la empresa donde me dieron una carta de trabajo, donde lo presenté en la Marina, y ellos decidieron sacarme, o sea, que yo no realice esta marcha, sino salir antes. Y bueno, en la misma base se tomaba un taxi, un carrito que me dejaba hasta la avenida Venezuela más o menos. Recuerdo que eran 5 soles que me cobraban. Bueno, todo valía la pena porque lo que estaba haciendo en ese momento era lo que me gustaba y lo que quería hacer. Sin embargo, tuve que recibir una mala noticia. Esto hizo que los planes que había realizado no se llegaran a concretar, porque la carrera por la cual yo había decidido postular, que era la de inteligencia, no la tendrían como tal el año que yo iba a postular. Me indicaron que yo tenía que esperar, o las personas que queríamos esa carrera teníamos que esperar que la promoción que había ingresado el año anterior terminase, y eso demoraría aproximadamente 3 años. Y bueno, fueron momentos de mucha tristeza, cólera, porque lo había deseado mucho, pero no pudo concluirse como esperé. Sin embargo, como continué trabajando, y dentro de esto es una autoevaluación que yo me hago, es que las cosas en el trabajo eran buenas. ¿Por qué? Porque ya a raíz que yo salía un poco más temprano de la base, yo llegaba más temprano a mi centro laboral. Entonces yo era muy curiosa y me metía a ver todo lo que era sistemas. Entonces yo iba aprendiendo, me gustaba lo que hacían mis compañeros, los jefes de secciones, y como ya había aprendido varias cosas, estaba más metida, gracias al apoyo de mis jefes, más el destino en realidad, porque hicieron que la persona que estaba a cargo de un área, que era el área de confitería, saliera de la empresa, o mejor dicho, a otra tienda, y es ahí cuando mi jefe opta por mí y confía en dejarme a cargo de un área, ¿no? Y lo cual fue muy satisfactorio, porque
era prácticamente, tenía muy poco tiempo en esta empresa, entonces fue muy bonito. En esta tienda de Metro Breña, que está en la avenida Alfonso Ugarte con Venezuela, estuve trabajando durante 5 años. Considero que mis mayores referentes en el trabajo fue mi jefe de personal, que se llama Marco Arbulú, que siempre se acercó a decirme que yo podía, que era buena en lo que hacía y que no debía dejarme vencer por nada, que no me quedase ahí donde estaba y que me ponga a estudiar alguna carrera, porque eso iba a ser algo que le dé más valor, pues, ¿no?, a lo que yo estaba haciendo dentro de la misma empresa. Siempre recuerdo con cariños cada enseñanza, cada consejo que me dio, porque más que nada se acercó sin necesidad de que yo se lo pida. Y eran cosas que salían de la manera más natural cuando teníamos algún tipo de conversación, ya sea de cosas de la empresa netamente, pero siempre había un espacio personal. Y eso fue lo que para mí fue un referente muy importante, porque aparte que tenía 19 años aproximadamente, entonces sí me ayudó mucho. A su vez, dentro de la empresa también comprendí que no todo en la vida siempre era felicidad. Que debería enfrentarme a situaciones y personas que no siempre eran buenas, que no siempre estarán de acuerdo conmigo, o que simplemente no le agrade nada de lo que uno pueda brindar dentro de la empresa, muchas veces sin tener sustento, solo porque no les parecía lo que tú podías brindar, pues, ¿no? Sin embargo, estas situaciones sí realmente nos enseñan, me enseñaron, te ayudan a madurar, ayudan a luchar y ayudan a buscar estrategias para así poder vivir en armonía con uno mismo y con las personas que te encontrabas, o con las personas con las que yo me encontraba laborando. Sin necesidad de sentirme mal o de asistir mal al trabajo, sentirme agobiada. Y sobre todo siempre tuve en cuenta que esto me ayudaba a mí a que en cualquier problema que yo podía tener siempre podía defenderme con la verdad hasta lograr ser escuchada y valorada. Dentro de esta situación, dentro del crecimiento que yo tuve, reconozco también la importancia de mis padres, puesto que ellos fueron los que me inculcaron valores que jamás olvidé, como son el respeto, la puntualidad y la honestidad, que es básico en el lugar que nosotros nos encontramos. O sea, esos son los valores que deben marcarnos, considero que deben marcarnos siempre, porque es requisito indispensable en el lugar donde tú puedas estar. Dentro de estos valores que mis padres me pusieron a dar, hay uno de lo que rescato mucho, que fue que mi mamá, cuando era muy pequeña, me dijo que todas las personas éramos iguales. En algún momento yo le tenía, se podría decir, al profesor, que lo que el profesor decía era cierto a ciencia cierta, pues, ¿no? Y que nadie podía discutirlo, porque era lo máximo. Sin embargo, mi mamá me indicó que sí, que todos nos podemos equivocar, y que si yo veía que alguna persona pudiese estar equivocada, yo podría hacérselo saber, pero siempre con respeto. Y considero que a pesar de los años que han pasado, haciendo una autoevaluación, considero que puedo seguir respecto a mis expresiones faciales, puedo seguir mejorando. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando algo me disgusta, esté feliz, esté emocionada, mis aspectos faciales, lo dice todo. Entonces, en algún momento me ha llegado el punto, o sea, las personas que tal vez no me conocen, piensan o creen que si yo estoy seria, pues porque estoy amarga. O si no me estoy riendo, es porque estoy molesta, pero cuando en realidad no es así.
simplemente entré en mi momento de paz y tranquilidad, o bueno, realmente cuando algo me fastidia, sí pongo mi cara mal, pero en el camino, en este tiempo, considero que he sido mejorando, porque tal vez en algún momento era muy explosiva y decía las cosas tal cual, pero ahora considero que soy un poquito más objetiva y la pienso antes, ¿eh? ¿Para qué? Para no llegar a un tema, bueno, nunca llegué a un tema de conflicto, sino para tal vez no herir mucho a la otra persona, ¿no? Fue una de las cosas que en estos años yo fui mejorando. En la actualidad, mi área familiar eres tú. Considero que se encuentra estable. No tenemos hijos, pero tenemos a Zeus. Bueno, Zeus es nuestro perro que lleva acompañándonos a nosotros aproximadamente 4 años. Tenemos 6 años de convivencia y considero que de alguna manera todos estos años que nosotros ya venimos conviviendo o habiendo formado esa familia, ha sido muchos momentos buenos, malos, pero nos ha ayudado a mejorar, a continuar con nuestros propósitos, a mantenernos juntos. ¿Y por qué? Porque cada uno de nosotros quiere lograr algo. Y una de las cosas es que queremos algo mucho en común. Considero que estos años nos ha hecho mucho refuerzo en la parte emotiva, la parte paciente que tú puedas tener, la parte madura que en algún momento se nos va, pero luego llegamos a un acuerdo y bueno, todo se puede solucionar. En el aspecto social, en la actualidad convivo con los compañeros y amigos del trabajo, pero muchas veces por el mismo trabajo uno no puede llegar a tal vez a reunirse o juntarse con los amigos que uno desea, tanto tú como yo. O sea, me imagino que en algún momento tú también quisieras reunirte con tus amigos. Yo también, pero en algún momento por todo el trabajo, el día a día, no se puede llegar a lograr. Sin embargo, gracias a la tecnología, pues ahí estamos y nunca perdemos comunicación. En el lado académico, este año decidí tomar mis estudios. Gracias a ti también, convalidé con mis hijos. Venía de otro instituto. Realmente ha sido nuevo todo. Desde la plataforma en la que ingreso y sobre todo porque esta pandemia que nos ha agarrado, pues es un poco tedioso tener las clases virtuales. O sea, no tedioso, sino que es algo nuevo, que tal vez el primer día de clases era algo misterioso, pues no, ya mientras iba pasando, ya uno se va acostumbrando. Sin embargo, lastimosamente yo caí un poquito mal y bueno, se dio los primeros días de las clases y desde ahí hasta la fecha prácticamente no estoy ni trabajando y en algún momento no he podido